Bienvenidos a Quiero ser como Letizier, el podcast en el que todos los lunes hablamos de fútbol y solo de fútbol. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por estar ahí y por vuestro apoyo. Sin ese apoyo esto no tendría sentido y espero que poco a poco la familia de Quiero ser como Letizier siga creciendo. Ya hemos dado un paso adelante importante y ahora somos parte del Partido Podcast, una familia fantástica y un poquito más grande. Ahora es mi turno y toca trabajar todavía más duro para traeros el mejor contenido, ese que vosotros os merecéis. Solo puedo pediros que escuchéis este y todos los capítulos y que si lo recomendáis entre amigos, familiares y compañeros, me haréis un poquito más feliz. Sin más preámbulos, comenzamos. Bienvenidos al capítulo 37. Surfing, that's all we wanna do, that's all we ever knew. Surfing. Hace unas fechas se ha disputado en Italia uno de esos partidos que habría que vivir in situ al menos una vez en la vida. Seguramente ya sabréis lo que ha sucedido el partido. Y seguro que habéis escuchado a mi compañero Irati Prat y su análisis en la serie asombrosa. Si no lo habéis hecho, ¿a qué esperáis? Pero hoy vamos a hablar del enfrentamiento entre estos dos colosos del fútbol italiano, Milan e Inter, el derbi de la Madonnina. Pero, ¿sabéis de dónde le viene el nombre? Para conocerlo nos tenemos que trasladar al centro de Milán y situarnos en la Piazza del Duomo, sin duda un punto neurálgico de la ciudad. Pues bien, en lo alto de la catedral hay una imagen dorada de la Virgen, obra de Carlo Pellicani. Ahí, en honor a esa imagen, está la clave por la que este partido se le conoce como el derbi de la Madonnina. Ahora vamos a viajar en el tiempo para conocer el origen de la rivalidad. Al parecer, todo surgió en el centro de la ciudad, y más concretamente en la calle Giovanni Berchel, donde, el 13 de diciembre de 1899, Herbert Kilpin, junto a otros 12 socios, fundaron el Milan Football and Cricket Club, lo que hoy es el Milan. Entre estos socios, como en prácticamente todos los clubes del mundo en aquella época, había muchos ingleses, ya que, evidentemente, era un deporte que venía de las islas. Pues bien, la sección de fútbol se consolidó en sus primeros años de vida como una de las potencias en Italia, ya que ganó 3 títulos nacionales en los primeros 8 años de existencia de la competición. Sin embargo, en 1908 todo cambió. Cambiaron sus estatutos para restringir la presencia de jugadores extranjeros y que, exclusivamente, los jugadores nacidos en Italia pudieran integrar el equipo. Esto provocó una división de 44 integrantes del grupo, derivando en la posterior fundación del Fútbol Club Internacional de Milano, el 9 de marzo, que estableció la aceptación de integrarse tanto a italianos como a foráneos, de ahí su denominación. Eligieron para sus camisetas el azul, considerado el opuesto al rojo que vestían sus antiguos compañeros. Así, los que una vez fueron uno, a partir de ese momento, dieron lugar a una de las rivalidades más acérrimas del fútbol mundial. El primer partido de Dinamo no se disputó el 18 de octubre de 1908 y curiosamente se disputó en Chiasso, sí. La victoria cayó del lado de los rojos por 2-1. Desde entonces se han enfrentado en más de 300 ocasiones, tanto partidos oficiales y amistosos. Esos más de 300 partidos, 225 han sido partidos oficiales. En estos, el Inter ha ganado 82 veces por 76 de sus vecinos del Milán. El balance de goles también es favorable a los nerazzurri, por un ajustado 309-302. Eso sí, la mayor goleada la logró el Milan, al vencer a domicilio al Inter por un contundente 0-6. Ocurrió el 11 de mayo de 2001. Hablando de victorias como locales y a domicilio, supongo que ya sabréis que ambos equipos comparten estadio, el magnífico San Siro. Fue inaugurado el 19 de septiembre de 1926, cuando 35.000 espectadores presenciaron la victoria del Inter sobre su rival ciudadano por 6-3.
Originalmente era la casa del Milan, ya que el Inter jugaba sus partidos como local en la Arena Civica. Solo a partir de 1947 ambos clubes compartieron estadio. En sus inicios, el Inter estaba asociado a la clase alta, mientras que el Milan se asociaba a la clase trabajadora. Tras el asentamiento socioeconómico del país, a finales de los años 60, y en especial en la Lombardía, cayeron en desuso varios calificativos en referencia a dichos orígenes, o referencias que se dedicaban a aficionados de uno y otro equipo. Pero se acrecentó la rivalidad coincidiendo con las primeras etapas doradas de ambos clubes, que encima coincidieron en el tiempo. Ambos equipos contaban con probablemente las mayores estrellas de aquellos tiempos. Por un lado, el Inter contaba en sus filas con Sandro Mazzola, hijo de Valentino Mazzola, que falleció en el desastre aéreo de Superga en 1949. En el Milan, su némesis era Gianni Rivera, el Chico de Oro. Mientras que los rossoneri ganaban la Copa de Europa en 1963, el Inter hacía lo propio en el 64 y en el 65, y el Milan volvería a conquistar la Orejona en 1969. Dirigidos por Nereo Rocco, el Milan, y Elio Herrera, el Inter, la rivalidad alcanzó unas cotas nunca antes vistas. Tan grande llegó a ser esa rivalidad entre las dos estrellas que ambos no solían jugar juntos en la selección italiana, y lo normal era que uno sustituyera al otro al descanso. Unos años antes, durante el fascismo, ambos clubes fueron obligados a cambiar su nombre. El Inter se fusionó con el US Milanese y adoptó, forzadamente, el nombre de Società Sportiva Ambrosiana, en honor al patrón de la ciudad, San Ambrosio, ya que lo de Internazionale se parecía demasiado a Terza Internazionale Comunista. Evidentemente, comunismo y fascismo como que no. Por su parte, sus rivales ciudadanos cambiaron su original Milan FC por el actual Associazione Calcio Milan. Aquellos años, los primeros desde la profesionalización del calcio, estuvieron dominados por el Inter, gracias a la eclosión de Giuseppe Meazza. El delantero, nacido en Milán y considerado el futbolista italiano más grande de la historia de la ciudad, fue rechazado a los 14 años por el Milan, por su delgadez, algo que aprovechó el Inter, que le dio la oportunidad de debutar con el primer equipo a los 17 años, exactamente el 12 de septiembre de 1927. En la primera temporada de la Serie A fue el capocannoniere con 31 dianas y el 9 de febrero de 1930 debutó con la Azzurra. Convertido en el ídolo de su afición, logró 2 scudettos, una copa y 3 títulos de máximo goleador. Con la Azzurra también logró grandes éxitos y logró 2 Copas del Mundo, la de 1934 y la de 1938. Y en la década de los años 30 marcó 33 goles en los 53 partidos que disputó con la selección. El seleccionador de entonces, Vittorio Pozzo, llegó a decir que tenerlo en tu equipo significa empezar ganando 1-0. El final de la década significó también el declive de su carrera. Una grave lesión le impidió disputar un solo partido en la temporada 1939-40 y en noviembre de aquel 1940 solicitó el traspaso al Milán, donde, para seguir siendo titular, retrasó su posición al centro del campo. Tras pasar por la Juventus, el Varese y la Atalanta, regresó al Inter en 1946 para retirarse en el club que le brindó la oportunidad de debutar 20 años antes, marcando un total de 260 goles en 429 partidos. En 1980, un año después de su muerte, Inter y Milan acordaron cambiar el nombre del estadio que comparten y en su honor se le conoce como Giuseppe Meazza. Los números y la importancia de Meazza le sitúan como uno de los futbolistas que más derbis de la Madonnina han disputado y el segundo máximo goleador en estos partidos, solo superado por el ucraniano Andrei Shevchenko, quien marcó 14 goles por 13 del italiano. A lo largo de la historia han sido muchos los futbolistas que han vestido ambas camisetas, cosa que en Italia es bastante habitual y que no confiere a sus protagonistas el San Benito o el estatus de traidores, ni nada por el estilo. Al ya mencionado Meazza se pueden añadir nombres de calado de Enrico Candiani, Romano Penzo, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Galen Sidorf, Patrick Vieira, Cristian Vieri, Hernán Crespo y muchos otros más. Esto que os acabo de comentar me produce cierta fascinación, no os voy a engañar, y hace que me pregunte, ¿cómo se vive un derbi de la Madonnina en Italia? Evidentemente, solo con las palabras no creo que os lo consiga, y algún día espero poder vivirlo en San Siro, pero vamos a intentarlo. Para ello, cuento en Quiero ser como Letizia con Giacomo Jacobellis, periodista en Tutto Mercato Web, que nos ayudará a entender lo que significa el derbi de la Madonnina.
Hola Giacomo, gracias por pasarte por Quiero ser como Letizier para hablar del derby de la Madonnina. Buenas tardes, buonasera desde Italia. A ver, para que la gente que no es de Italia entienda lo que significa este derby, el derby de la ciudad de Milán, ¿cómo se vive el derby? ¿Qué significa para alguien de Milán? ¿Qué es lo que lo hace tan especial a este partido? En Milán el derby lo es todo, el derby de la Madonnina, como dijiste tú, es el derby más histórico yo creo que tenemos en el fútbol italiano, junto con el derby de Roma, obviamente el derby de la capital entre Roma y Lazio. Es un partido con mucha historia, con mucho prestigio y que con respecto al derby de Roma es un derby que muchas veces acabó decidiendo los campeonatos, porque siempre Milán e Inter fueron equipos que compitieron siempre para ganar el título. Antes de esta baja, de estos problemas que tuvieron en los últimos años, Milán e Inter conocemos todos la fuerza que tenían las viejas propiedades como Moratti, como Berlusconi, y es un partido que significa ambientazo en Milán, que significa gran espectáculo, que significa muchos goles y que siempre puede influir mucho en el camino de los dos equipos según el resultado, ¿no? Ahora hemos visto como la victoria del Inter lanzó al equipo de Conte para intentar ganar ahora el título. ¿Y cómo es un día de derbi en una ciudad tan grande? Por el centro, por ejemplo, ¿se nota que es un día especial, que hay ambiente? ¿O es más por barrios, sí, evidentemente, en San Siro? Sí, en Milán se para todo, ¿no? Se bloquea todo durante el día del derby, ya no se piensa en otra cosa, muchas tiendas o cierran o ponen la camiseta, ponen la bufanda. Es muy difícil que un rosonero, un aficionado de Milán, se vaya a comer en un restaurante con bufandas y camisetas nerazzurra, ¿no? Las del Inter y al revés también. Es un día muy especial y son estas cosas yo creo que caracterizan mucho al fútbol que tenemos a nivel mundial, pero en este caso de Italia son estas costumbres que se guardan cada año y son lo bonito que tenemos ahora de fútbol, porque siempre se habla de los choques, de los problemas, de los hooligans, pero en cambio estas cosas genuinas, esta manera de vivir el fútbol como una guerra entre comillas entre la parte rosonera y la parte nerazzurra de Milán, pero siempre hablamos de la misma ciudad, de gente que cada día vive y trabaja y quizás tienen la misma familia, personas que son del equipo rival. Así que es muy interesante ver cómo en un día se divide, ¿no? Una ciudad tan grande e importante como Milán y luego a partir del día siguiente todas las personas con chistes y tomando el pelo, ¿no? a los tifosi rivales, en este caso los del Inter tuvieron mucho que festejar porque estaban perdiendo 2-0 y al final ganaron 4-2 y tengo muchos amigos del Inter que se lo están pasando bien, ¿no? Y ya pasó mucho tiempo pero siguen celebrando. Entonces, ¿tú dirías que la relación entre los aficionados del Inter y del Milan es más parecida tal vez, por lo que has comentado de la Guasa, a los de un Sevilla y el Betis? ¿O se parece, tiene ciertas connotaciones pues igual más violentas como los aficionados de la Lazio y de la Roma? Yo creo más Sevilla y Betis, porque son personas que viven en la misma ciudad y que más o menos tienen la misma manera de ser, ¿no? En cambio, si hablamos del derby de la capital, si hablamos de los aficionados de Roma y Lazio, ahí tenemos un choque entre ideologías también, políticas. Lazio normalmente significa extrema derecha, Roma no significa extrema izquierda, pero se siente mucho, ¿no? Se puede ver, se puede notar muy bien esta distancia, esta diferencia entre las dos aficiones. Claramente hablamos de los grupos históricos, porque como pasa en todo el mundo, cada afición tiene distintos grupos y tiene distintas ideologías en su interior, ¿no? Bien, y ya para terminar, ¿cuál crees que has sido tú históricamente o cuál se considera
si ha sido el derbi de la Madonina más importante, más relevante, por lo que has dicho, que haya decidido un título o por, no sé, o por el juego espectacular. ¿Cuál crees que ha sido tú, para ti, históricamente, ese derbi que ha marcado o que te ha marcado a ti? Hubo muchos, claramente. Los que me marcaron a mí, yo soy del 90, empecé a soñar, ¿no?, con hacer este trabajo cuando veía los partidos de Ronaldo, el Ronaldo auténtico, el verdadero, como dicen los tifosi del Inter, y los derbis que decidió Ronaldo fueron seguramente los derbis más históricos para los aficionados del Inter. En cambio, si hablamos de Milán, los derbi del Milán de Berlusconi con futbolistas del nivel de Ronaldinho, Kaká, Pippo Inzaghi, Seedorf, Gattuso. El Milán tuvo un equipazo histórico, el Milán que consiguió ganar la Champions League, y me gustaría decirte un derbi, hablando de un derbi que fue muy parecido al derbi que se jugó ahora hace pocos días, el derbi del 2004. Esta vez el Inter estaba perdiendo y al final acabó ganando. El Milan estaba ganando 2-0, al final el Inter ganó 4-2. La otra vez, en el 2004, cuando Alberto Zaccheroni era el entrenador del Inter, pasó un poco al revés, ¿no? El contrario. El Milan estaba perdiendo 2-0, Adriano, el brasileño, otro fenómeno que tuvimos en la Serie A, falló un gol por delante de Dida. Era un gol muy fácil, un gol que quizás hubiéramos podido hacer incluso tú y yo, y que Adriano lo falló, y al final el Milan acabó ganando 3-2. Y esto yo creo que es el mejor ejemplo para demostrar que en un derbi, como el derbi de Milán, no hay favoritos, no hay mucha lógica, no hay un equipo mejor que el otro equipo. Depende todo de la cabeza, de la mentalidad y de la presión que consiguen meterte como jugador los aficionados. Pues muchísimas gracias, Giacomo. Yo creo que a mí y a todos los oyentes de Quiero Ser Como Letizier nos ha quedado bien claro cómo es el derbi de la Madonina para un italiano. Muchas gracias, Giacomo. De nada, un placer. No se puede terminar un episodio en el que hablemos de esta rivalidad sin repasar los títulos logrados por unos y otros. Pero ya os avanzo que nos encontramos ante un hecho único en el viejo continente, ya que Milán es la única ciudad que cuenta con 2 equipos campeones de Europa. El conjunto rosonero suma un total de 50 títulos oficiales, que se desglosan así: 18 ligas, 5 copas, 7 supercopas, esto a nivel nacional, 7 Champions League, 2 recopas, 5 supercopas de Europa, 2 copas latinas, 3 copas intercontinentales y un mundial de clubs. Por su parte, los 39 títulos nerachurros son los siguientes: 18 ligas, 7 copas y 5 supercopas en Italia, y a nivel internacional, 3 Champions League, 3 copas de la UEFA, 2 copas intercontinentales y un mundial de clubs. Waves of Amelie. We went surfing. We went surfing. There's a cell phone tucked under your pillow. It makes me jump sleep. And it doesn't do a thing for growth, hormones, or dreams. Así llegamos al final de este Quiero Ser Como Letizier, que nos ha acercado a uno de esos partidos especiales que hacen que este deporte sea único. Hemos hecho un repaso histórico y de la mano de nuestro invitado hemos conocido desde la misma Italia qué es lo que lo hace tan especial. Espero vuestros comentarios y sugerencias en iBooks, en mi Twitter, g_arteche, en Instagram o en la página de Facebook de Quiero Ser Como Letizier. También podéis conectar con nosotros en las redes sociales del Partido Podcast. Para escucharnos, ya sabéis que estamos en un montón de sitios: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, el blog de Quiero Ser Como Letizier o la web del Partido Podcast. Si os ha gustado, espero vuestro me gusta en iVoox, y si sois de Mac, dadle 5 estrellas en Apple Podcast.
todo cuenta para seguir creciendo. Ya sabéis que si os gusta este proyecto y queréis apoyarlo económicamente, tenéis dos opciones. Podéis pasaros por el blog quiero ser como Leticia.blogspot.com y buscar el botón de donación, o podéis apoyarlo a través de iVoox directamente. Esta semana, para despedir Quiero ser como Leticia, recurrimos a Elaine Herrera, que nos dejó un buen puñado de frases para el recuerdo. Si hay otros que sorprenden, el rival se ve confundido. Nunca, ningún defensor hizo tantos goles como Facchetti conmigo. Eso es porque nosotros teníamos todo estudiado. Hasta la semana que viene.